rechazo. Por lo tanto, la probabilidad de que la hipótesis nula en la realidad sea cierta es muy baja. ¿Ya? Lo que quiere decir es lo siguiente: si uno hiciera 100 veces este experimento, uno encontraría que solo como máximo en 5 de esas 100 veces la hipótesis nula, por así decirlo, va a tener sustento en la realidad. En las otras 95 no va a tener sustento en la realidad. O sea, solamente en 5 como máximo de 100 veces van a ser independientes estas variables. Bueno, por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, se ha dado un paso que es bien importante, ¿no es cierto?, y es el hecho de visualizar ya, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué es lo que uno debería concluir en un caso como este? Primero, de acuerdo a los resultados, uno lo que primero debería ver es si las frecuencias entre la habilidad mental y la conducta específica son independientes o si es que, ¿verdad?, son dependientes. La conclusión en un caso como este sería que, ¿verdad?, la habilidad mental preparatoria para la actividad física es, ¿no es cierto?, o influye sobre, en este caso, lo que sería la conducta específica para otro concepto, es decir, influye sobre la habilidad de algo vaya, bueno, más o menos, aquí tendríamos una conclusión breve. Dice, dado que Chico ha observado, es decir, el valor 56, 51, 18, 19 es más grande que crítico, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existirían evidencias para señalar que habría dependencia estadísticamente significativa entre la habilidad mental y las conductas específicas. Esa es la conclusión. Entonces en el control usted siempre nos va a dar el chi crítico, ¿no? No, por el chi crítico lo buscan ustedes, yo les voy a poner en la tabla. Pero lo buscamos. Sí, claro. Es solo buscarlo, no hay que calcular. No. El único que ustedes calculan siempre es el chico de lado. El del 56-51. Efectivamente. Ya, ¿cuál es el punto? El punto es que recordatorio que ustedes solamente con el estadígrafo chico cuadrado lo único que pueden decir es si es que, ¿no es cierto?, entre las dos variables hay dependencia o independencia. No pueden decir nada más. Ustedes no pueden decir en qué medida, ¿no es cierto?, por ejemplo, la habilidad mental influye sobre las conductas específicas. Eso no lo pueden señalar. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora, pero eso va a ser con la tercera parte. La segunda parte, que es muy simple, vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. Vamos a ver si es que esa hipótesis nula está siendo correctamente rechazada. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar lo que se llama la potencia estadística. ¿Ya? La potencia estadística, nosotros este contraste, nos va a indicar más o menos lo siguiente, que para chi cuadrado, si tuviéramos un tamaño del efecto muy bajo, ¿no es cierto?, sería aproximadamente entre 0,01 y 0,10, 0,11 bajo, moderado va a ser entre 0,30 y 0,49, y 0,50 va a ser alto, más o menos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que primero tendríamos que mirar acá? Siempre recordatorio, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos algún valor para chi cuadrado, vamos a considerar estos rangos que son los que habíamos visto acá. ¿Cómo sabemos si es que la influencia que tiene, en este caso, la habilidad mental sobre, ¿no es cierto?, la ejecución de o la conducta específica del baloncesto influye? Es que tenemos que calcular este estadígrafo que se llama el estadígrafo W, que es el tamaño del efecto. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para calcular? Miren lo que plantea la fórmula. ¿Con cuál bicho era que se bajaba esto? Por favor, a la izquierda. Allá tiene en el Se ve como la fórmula. Estos son los efectos especiales. Para su lo tiene que tener. Sí, depende. ya, por ahí. Entonces, el estadígrafo W se calcula de una manera muy simple, el valor de chi cuadrado, ¿no es cierto? Cuidado, ese valor ya está elevado a una segunda potencia, no es necesario que lo vuelvan a elevar al cuadrado, el chi cuadrado observado por si acaso, es decir, este 56-51 lo tienen que dividir del 688 que está en la raíz. Eso les va a dar, ¿no es cierto?, un valor de lo que se llama el tamaño del efecto, es decir, cuánto está influyendo, en este caso, la variable X sobre la variable Y. Uno puede decir, mire, ¿son dependientes entre sí? Sí, pero esa dependencia puede ser baja, puede ser moderada, puede ser alta. Es medio bajo porque me dio 0,28, 29. Ya, veamos al respecto.
Vamos a ver si dice bien. Profe, ¿cuál era la descripción de una fórmula de relación? Bueno, Lo que acaba de decir, la relación entre variables. no, primero en el contrato de hipótesis usted ve si son dependientes o independientes. Y aquí usted va a especificar, por así decirlo, el monto en el que son esa dependencia o esa independencia. ¿Me explico, no? Eso es lo que usted va a especificar. Ya, y por lo tanto, aquí es muy simple, ustedes lo podrían hacer en la calculadora, ¿no es cierto?, colocando directamente en la raíz, ¿ya? Y podrían colocar el resultado. Primero, ¿cuánto les da el chi cuadrado? 56 puntos. 51,19 aproximadamente, ¿no? Ya, lo dividan de cuánto? De 6,88, ¿no? Que es el M que está ahí. Serán paréntesis igual. Aprox. Punto 2866. Ese valor ustedes lo ubican dentro de los rangos teóricos que están acá. Fíjense ustedes, punto 28 está en este rango, entre 0,11 y 0,30. O sea, quiere decir que el tamaño del efecto, cómo impacta la habilidad mental sobre la ejecución en el baloncesto, es más bien moderado, bajo. Influye, pero no mucho. ¿Me explico, no? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Usted con esta razón podría decir, ya, pero con esto, ¿qué podemos hacer? La verdad es que no es mucho lo que se puede hacer con esta información. ¿En qué sentido? Primero uno puede ver si el contraste de hipótesis lo hizo bien, si tenía una suficiente cantidad de participantes, que también está bien, pero tenemos que hacer la tercera parte, es decir, con estos resultados, ¿qué pronóstico es el que uno podría hacer? ¿Qué predicción podría hacer? Uno podría tener una predicción, digamos, de especificar en cuánta cantidad de casos, por ejemplo, va a mejorar la ejecución. Ya, eso es lo que yo tendría que ver. Pero creo que voy a copiar la fórmula. Yo entonces lo voy a enviar igual y la fórmula van a estar igual. La fórmula. La fórmula. Ay, sí. Ese es el valor. Ya. Ya. Ahí el Luciano se amarillo el Luciano ahí. Ya, vamos a ver entonces lo que se llama ahora el análisis de... Agradece que no va a decirte esa weá. Esperando una excusa solamente para ir. Porque iba puro a dar la cacha, te digo el tiro. Tamaño del efecto. Después llegué a mi casa y hice así. Tamaño del efecto, lo que también se llama la O sea que no importancia. acaba. O sea, hice las dos Ya, cuando uno tiene al mismo tiempo. una situación como esta, es decir, que tiene un tamaño del efecto más bien bajo, bueno, siempre lo tiene que hacer. Uno siempre tiene que evaluar si la potencia estadística que obtiene, es decir, si están rechazando correctamente o no la hipótesis nula. ¿Ya? Recordatorio, cuando uno rechaza correctamente la hipótesis nula, que es una menos beta, efectivamente cuando uno ha rechazado la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y esa hipótesis nula en la realidad efectivamente es falsa. No sé si ahí uno está rechazando correcto. Si la hipótesis nula, cuidado, en la realidad es verdadera y uno la rechaza, lo que uno debería esperar es que más bien sea falso, o la manera en la cual está, digamos, rechazando la hipótesis nula no sea muy consistente. Ya, para eso uno lo mira en términos de probabilidad estadística en esta tablita que está aquí. Esta tablita también va a ir por si acaso. Voy a tratar de ampliar esta cosa. Voy a quitar el texto y voy a dejar solamente la tabla. Para que sea con más información. ¿Se ve mejor eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, primero, ¿cuánto era el tamaño del efecto que teníamos? 0,28, ¿no? Por lo tanto, W aproximadamente 0,28. Fíjense ustedes, en esta tablita ustedes van a tener 0,1, tamaño del efecto, 0,2, 0,3, 0,4, tamaño del efecto está ahí arriba, donde dice tamaño del efecto W, ¿correcto? Ya. Por lo tanto, además, ustedes dicen ya, como uno tiene tamaño del efecto, y es más bien medio bajo, lo que yo necesito saber es cuánto tamaño muestral necesitaríamos para que esto sobrepase, digamos, el 0,80, que ese es como el objetivo. ¿Ya?
Entonces, cuidado, como no hay un valor 0,2866 exacto en la tabla, uno tiene que trabajar con la tabla que es el 0,2, no con el 0,3, porque si no ustedes están artificialmente inflando, ¿no es cierto?, el impacto de la variable independiente en este caso sobre la R. Tienen que trabajar con información que es segura. El 0,2 es seguro porque contiene, el 0,28 lo contiene, el 0,3 no lo contiene. Claro. Miren, 0,2 uno se ubica acá y ahora tiene que bajar hasta llegar a 0,80 o más. Fíjense, 0,81 acá. Necesitaríamos tener, ¿no es cierto?, más o menos la siguiente situación. A ver, si tenemos 600 casos, perdón, 688 de los casos que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar no con 700, sino con 600, el tamaño, o sea, en este caso, perdón, la potencia estadística es 0,99. Eso es lo que estamos detectando. ¿Me explico? Con 0,2 y 600 casos, tenemos un 0,99 de potencia estadística. La potencia estadística es 0,80 más. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la hipótesis no la está haciendo en este minuto bien rechazada, con la cantidad de casos que tenemos. Ya, eso nos está diciendo una cuestión que es bien clara. Lo más probable es que la relación entre las variables no sea más fuerte. ¿Me explico, no? Hay una influencia, pero es moderada. Ya, es decir, las variables puede ser que en la realidad no se influyan mucho. Ya, aunque ustedes no lo crean, de las tesis que a mí me tocó ser revisor, por lo menos en la época que yo revisaba tesis acá, trabajaron mucho con Chico Cuadrado, por si acaso. Estas cosas no las reportaban, siempre yo les decía que lo reportaran igual, porque en el fondo quedaban diciendo que la hipótesis nula se rechazaba y por lo tanto podían concluir todo lo que quisieran. Cuidado, no siempre están así. Eso es lo que uno ve acá. Uno ve que tiene una, en este caso, una potencia estadística de 0,99 y tiene un 0,01 de error tipo 1, porque el 1 menos 0,99 es 0,01. Ya, el falso negativo. ¿Qué es el falso negativo? Mantener falsamente la hipótesis nula. Decir que no hay relación entre estas dos variables cuando la variable es similar. Ya. 0,99, que es la potencia estadística, significa que la hipótesis no está siendo bien rechazada y que ustedes no se están equivocando en mantener o en rechazar falsamente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿existiría esta dependencia estadísticamente significativa entre una y la otra? Sí, pero la dependencia indicaría que sería más bien baja. ¿Entienden? Por lo tanto, cuidado, el entusiasmo que teníamos originalmente no es tan... ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Calcular lo que se llama este estadígrafo Friede-Kramer, porque como tenemos, ¿no es cierto?, una influencia de ese tipo, lo que uno tiene que calcular es el estadígrafo Friede-Kramer. ¿Para qué? Para ver lo que se llama la proporción de varianza aplicada o la capacidad predictiva que uno tendría con esta variable. ¿Ya? Y por lo tanto, la predictibilidad con la cual uno trabaja. ¿Qué es lo que está en esta, ¿no es cierto?, fórmula? Muy simple. Primero, el Chico Cuadrado observado es el que ustedes obtuvieron. El N es el tamaño muestral, ustedes le restan 1 en ese tamaño muestral, pero el K es la cantidad de filas o columnas más baja que ustedes hayan tenido entre las dos variables. Cuidado, no siempre son 3 y 3, 4 y 4, a veces son inventos 2 y 5, depende mucho de la tabla de puntos. Por lo tanto, aquí el K, lo único que uno tendría que reemplazar es qué cosa, en la categoría, entonces, por lo tanto, vamos a calcular este estadígrafo. Vamos a hacer 56.1119 dividido de paréntesis. El K, si no me equivoco, 3 por, ¿verdad? Paréntesis. ¿Por qué 1119? 688 Porque ese es el número completo está aproximado. de lo que había dado ahí. Dice no. Si no hay ningún error, ¿no es cierto?, en el cálculo, fíjense ustedes cuánto da la capacidad predictiva que tiene este número, 0,02. O sea, es bajísimo. Ustedes la capacidad máxima que tendrían de predicción es 1, es decir, predecirían en el 100% de los casos. Si ustedes lo multiplican por sí, les va a dar un 2%. O sea, este modelo uno lo podría utilizar si sabe que el impacto es medio, pero por lo tanto, cuidado, la capacidad de predicción que tiene, de acertar muchos pronósticos que tengan, es muy baja.
porque 0,02 se fijan, ¿no? O sea, en la práctica, la posibilidad de poder predecir algo con esta información es poca. ¿Ya? Y aquí podrían surgir muchas dudas. La típica duda que surge siempre es si ocupó un tamaño muestral suficientemente grande. ¿Me explico, no? Ya. No tenemos bien cómo calcular acá. ¿Qué es K, lo que dice acá? El número de categorías más bajas entre las dos variables. ¿Cuáles son las categorías? La cantidad de filas o columnas. Ya, ¿cómo se interpreta entonces? Aquí la intensidad o productividad, ¿no es cierto? Miren, phi 0,00 implicaría que ausencia de relación entre las dos variables significa en un caso como este que la capacidad predictiva es muy baja. 0,0108 la capacidad predictiva es baja, 0,09 a 0,24 es media, 0,25 a 0,29. O sea, la capacidad predictiva que uno tiene aquí es baja. No le quedamos alternativa. Ya, queda más o menos claro, ¿no? Vamos a comprobarlo, 0,072. Aquí tendremos más o menos un cuadrito de resumen, ¿no? 56-51, ¿sí o no? Dependencia estadísticamente significativa. Teníamos que, además, ¿no es cierto?, el tamaño del efecto era este, 0,2866, el tamaño del efecto medio bajo. Y desde el punto de vista de la capacidad predictiva, 0,0274. Relación entre la conducta cognitiva preparatoria para la competencia y la conducta específica, baja predictividad. Es decir, ustedes podrían utilizar este modelo, sí lo podrían ocupar, pero tienen que asumir lo siguiente: a ustedes siempre les van a proponer que cuando analicen una situación, que ustedes propongan de alguna forma, ¿no es cierto?, qué es lo que tendrían que hacer, o bien qué resultados serían los esperables. Esta parte es particularmente importante, los resultados que uno puede, digamos, puede pronosticar o puede predecir, o qué es lo que puede adelantar con este ejemplo. Ya, antes de irnos a recreo, entonces, les vamos a dejar una pequeñita tarea. Ya, la situación que hemos visto no es la mejor. ¿Por qué? Porque primero el tamaño del efecto es medio bajo y porque la capacidad predictiva también es baja. ¿Qué es lo que hicieron estos personajes que están aquí? Replicaron el estudio mismo. Hicieron los ajustes de las sospechas que tuvieron. Y ahora, en vez de trabajar con 688 casos, trabajaron con 3.095 casos. O sea, casi quintuplicaron la muestra. Aumentaron considerablemente el tamaño muestral. Cuando la muestra aumenta mucho, lo que uno hace es ¿qué cosa? Se parece cada vez más, ¿no es cierto?, la cantidad de personas con las que está trabajando a la población estadística. Tiene más casos. Y por lo tanto se supone que se va a acercar más a la realidad. ¿Me explico, no? Aquí ellos podrían estar sospechando que tienen poco tamaño de efecto. Y a lo mejor eso se debe porque tenían pocos casos. Ya, ahí tienen los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular chi cuadrado, lo mismo. Vamos a calcular W. Vamos a hacer el contraste de hipótesis para la potencia estadística. Y también se va a calcular phi. Ver con eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Ya, ahí está el resultado. Ahora lo hacen ustedes. Así sí.